Sánchez ha designat una secretaria d'organització coral de transició per substituir Santos Cerdán. Serà un grup de persones conformat per Montse Mínguez, Cristina Narbona, Ana María Fuentes i Borja Cabezón, tots ells amb càrrecs en el partit. Bona vesprada. El grup de treball es farà càrrec de la Secretaria d'Organització Socialista fins el pròxim encontre que tindran reunió federal, la pròxima executiva federal socialista que tindrà lloc en el mes de juliol. De seguida els en contarem més detalls sobre esta i altres notícies, però abans i com sempre es presentem els titulars del dia. Comencen els recorreguts en proves del tram València-Sud-Castelló de Metro València que resultaren afectats per la barrancada. La data de reobertura es fixa per al 27 de juny. Now, I should mention that the trams are also narrow. Després de donar l'alcaldia de Massamagrell al PSPB i Compromís, el portaveu de Vox, José Manuel Palanca, ha assenyalat al partit Veïns com a responsable per no confiar amb els d'Abascal. Avui tindrem en el plató de Notícies Comunitat Valenciana a José Vicente Esteve, professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat Catòlica de València, amb qui parlarem sobre la facilitat dels menors en accedir a la pornografia i de com els està afectant. En els esports, l'aliança entre el València Club de Futbol i el Banc d'Aliments complix 10 anys en els que han prestat ajuda a més de 130.000 persones i han repartit més de 3.000 tones d'aliment. En l'oratge, atenció, perquè demà tindrem actius avisos grocs i taronja per bona part del territori valencià a causa de tormentes, pluja i granís de més de 2 centímetres. Els ho contarem, com sempre, en el bloc final del nostre informatiu. Avui és dilluns 16 de juny de 2025, són les 8:02, estem en directe. Això és Notícies Comunitat Valenciana. Comencem. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut en el matí d'este dilluns després de la reunió executiva del Partit Socialista en la que ha proposat un grup coral per efectuar les tasques que fins ara ostentava Santos Cerdán. Així mateix, l'executiva ha aprovat l'expulsió definitiva de José Luis Ábalos com militant del partit. La Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado la propuesta que yo les he hecho para que la Secretaría de Organización, que es la secretaría que se ha visto afectada por este supuesto caso de corrupción, pase hasta la celebración del Comité Federal el próximo 5 de julio, que haremos aquí en Madrid, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, sea una dirección colegiada, liderada en el ámbito político por 3 personas. La primera, la presidenta de la organización, Cristina Narbona. El segundo, Borja Cabezón, el responsable de calidad democrática y transparencia de nuestra organización. Y finalmente, Montse Mínguez, que también es no solamente miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. Como responsables políticos y, evidentemente, desde el plano técnico, serán apoyados por la gerente Ana Fuentes. També el president ha anunciat la seva intenció de mantindre una roda de reunions amb els diferents grups parlamentaris. La primera ha estat esta mateixa vesprada amb la vicepresidenta Yolanda Díaz. El portaveu Ernest Urtasun de Sumar insisteix en la idea de corrupció zero i de resetejar la legislatura. Hoy estamos ante un caso grave de corrupción del Partido Socialista, que el Partido Socialista, insisto, tiene que dar garantías de que es capaz de extirpar de una vez por todas. ¿Qué garantías? Eso es una cuestión que el Partido Socialista, que es quien está afrontando esta situación, tiene que darnos. Lo único que creo que es una exigencia democrática por parte de su socio de gobierno en este momento es que tiene efectivamente que dar garantías que ha sido capaz de extirparlo. E insisto en esta idea, con la idea de que la corrupción cero existe.
¿Y dónde estamos nosotros en este momento, en el punto en el que nos encontramos? Bueno, pues en un necesario reseteo de la legislatura. Quant al Partit Popular, el seu portaveu Borja Semper ha afirmat que en la seva intervenció el president Sánchez ha traslladat el missatge de que el PSOE és corrupte, però que almenys no governa la dreta. El presidente del Gobierno, en algún momento de su intervención, ha venido a decir que somos corruptos, pero al menos no gobierna la derecha. Es una de las manifestaciones más antidemocráticas que un líder político, una sociedad avanzada, puede manifestar. I per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ofereix els seus diputats per a una moció de censura encapçalada per qui siga. Me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Nosotros no vamos a estar mendigando diputado tras diputado a ver quién quiere sumarse a esta moción. El planteamiento es claro. Es abierto, con luz y taquígrafos, para que lo escuchen todos los españoles. Estamos dirigiéndonos a otros 300 diputados por ver si alguno tiene un mínimo de dignidad y está dispuesto a que se presente una moción de censura. Comencem el bloc d'informació dedicada a l'àmbit autonòmic. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitat Metro València per comprovar de primera mà l'estat dels servicis de la línia que uneix València Sud-Castelló en el tram que recorre les comarques de l'Horta i la Ribera. Per aquest motiu, el cap del Consell ha viatjat en un dels convois que efectuen trajectes de prova abans de la seva reobertura definitiva, prevista, en paraules del president, per al pròxim 27 de juny, data en la que el 100% de les línies de metro estaran operatives, 8 mesos després de la barrancada. Tram/light metro/suburban rail, and within the dense urban center of Valencia itself. Més coses, l'alcaldia de Massamagrell acaba en mans del PSPB després de que l'acord de govern entre Partit Popular, Vox i la Força Independent Veïns, per la qual la segona meitat de la legislatura l'alcaldia l'ostentaria Veïns, però Vox no ha atorgat el vot. El seu portaveu, José Manuel Palanca, ha assegurat que Vox no regala el vot. Queríamos anexar al acuerdo de alcaldía un acuerdo de mínimos de gobernabilidad. Y cuando estábamos de acuerdo en el 95% de los puntos, y que perfectamente podríamos haber negociado ese 5% para estar al 100% de acuerdo y firmar, Veïns se negó a firmar. Por lo tanto, ante las dudas ya que teníamos del cumplimiento y manifiesta su no voluntad de firmar el acuerdo con el que estaban casi al 100% de acuerdo, no podíamos otorgarles el voto. Que la responsabilidad de que haya un alcalde socialista en Massamagrell es de Veïns, y que Vox no regala los votos. Veïns pretendía que le regalásemos el voto. Comencem el bloc de notícies pròximes. Ens anem a Vila-real. Correus ha presentat el segell dedicat al 750 aniversari de la vila, continuant així la seva tasca de difusió cultural a través de la filatèlia. Andrea Guillén. Correus ha presentat al Gran Casino el segell commemoratiu dedicat al 750 aniversari de la Fundació de Vila-real, emès el passat 24 d'abril dins de la nova sèrie filatèlica Noves Ciutats. L'acte ha comptat amb la participació de la directora de Filatèlia i Relacions Institucionals de Correus, Núria Lera, la vicealcaldessa de Vila-real, Maria Fajardo, i la regidora de Turisme, Noelia San Blas. Amb aquesta iniciativa, Correus contribueix a la difusió del patrimoni i la història de Vila-real. Ha sido gracias a Correos que a finales de 2024 nos anunció que este sello iba a ser una realidad, que íbamos a tener un sello conmemorativo. El segell dedicat a Vila-real compta amb una tirada de 72.000 exemplars i té un valor facial d'1,85 euros. La imatge triada és l'escultura de Jaume I, obra de l'artista Vicent Llorenç Poi, que simbolitza el fundador de la ciutat.
Correus explica que amb aquesta nova missió pretenen continuar la seva tasca de difusió cultural a través de la filatèlia. La província de Castelló ha estat present de nombrosos setgells al llarg de les dècades, i entre els setgells més destacats figuren el dedicat al guitarrista vilarealenc Francesc Tàrrega, el de l'OM de Navajas o el més recent dedicats a Penyíscola i la província de Castelló, dins la sèrie 12 mesos, 12 setgells. Sant Blas ha volgut agrair la tasca de l'Associació de Col·leccionismes i Intercanvis Costa de Saar o la Federació d'Associacions de Veïns, així com a Correus, per tenir en compte a Vila-real en aquesta nova sèrie. Gràcies, Andrea. Més coses. Massamagrell ha començat les seues festes de Sant Joan. Música i tradició s'uniran en esta edició per recordar a les víctimes de la Dana. Joan Villanueva. Massanassa ja ha donat el tret d'eixida a les seues festes de Sant Joan en honor al Santíssim Crist de la Vida. Fins al 24 de juny, els carrers s'ompliran de música, tradició i emocions compartides en un any de record a les víctimes de la Dana. Un any més, quan arriba juny, els massanassers i massanasseres saben que arriba Sant Joan i que arriben les festes. No van a deixar de ser unes festes especials perquè tots sabeu que hem sofrit, a més, d'una forma greu la Dana, no? I hem estat uns mesos en els que la gent ha perdut els seus negocis, les seues cases, fins i tot lamentar, per supost, les 12 veïns i veïnes que ja no estan entre nosaltres, eixos familiars que n'hi ha que també estar en ells, no? Però també varen pensar des de l'Ajuntament i varen preguntar també a la Comissió de Festes a veure què opinaven per a fer també enguany aquestes festes. Les celebracions van començar aquest divendres amb l'exaltació de les Falleres Majors 2026 i l'obertura de les carpes a la plaça de les Escoles Velles, el centre neuràlgic de les festes. És un moment, com pots veure, de reunir-nos tots, a sopar a la fresca i la veritat, passem bé. Muntem així tots els anys, se reunim. No estem pa festa, però evidentment és l'única cosa que te pot fer que avances en els problemes que han hagut durant aquests últims 6 mesos. La col·laboració de tot el poble, per lo menos poden fer-les unes festes dignes i per poder-les recordar i preparar-se perquè l'any que ve tornaran a ressorgir altra vegada que siguin les festes com sempre han sigut. Ara afrontem les festes amb prou ganes, la veritat. Necessitem ja el contacte amb la gent, disfrutar un poc. I les festes de Massanassa sempre són això, xermanor, el contacte amb la gent. Ara més que mai s'ha fet molt de contacte i anem a reforçar aquesta xermanor i a disfrutar tots junts. Durant la setmana, les vesprades estaran dedicades als més menuts, amb espectacles infantils i bernars d'orxata i fartons. A més, la Comissió de Festes de Massanassa, formada per les diferents associacions culturals del municipi, col·laboren per dur l'ambient festiu per tot el poble. Tots els diners que pogueren destinar a lo que és el desfile l'han destinat a les famílies i a la gent del poble, no? I enguany tornem amb més ganes després de tot el que ha passat, en un poc de sentiments encontrats, perquè n'hi ha gent que no està, el poble ens agradaria que estiguera en millors condicions, però n'hi ha ganes de festa i... Pues molta emoció, moltes ganes, la gent està per la labor de passar-se-ho bé i per aportar al poble de Massanassa una altra fila més. Amb aquestes festes, Massanassa no sols celebra l'arribada de l'estiu, sinó que també es recupera després del pas de la Dana gràcies a la seva gent i a l'esperit festiu que torna a bategar als seus carrers. I jo aprofite per demanar disculpes a les i els habitants de Massanassa per haver dit Massamagrell quan realment el que hauria d'haver dit és Massanassa. Així és que queda dit. Gràcies, Joan. I avui és el Dia Mundial de la Tapa. Per això, Saborea Espanya i Hosteleria d'Espanya han passat per la Comunitat Valenciana amb actes a Catarroja y a Valencia Capital. Diego Esteban. España celebra el Día Mundial de la Tapa, una jornada impulsada por Saborea España y Hostelería de España para rendir homenaje a un símbolo gastronómico que trasciende fronteras. Este año, la celebración ha puesto el foco en la Comunidad Valenciana, con actos en Catarroja y Valencia Capital, subrayando la riqueza y diversidad del tapeo como atractivo cultural y turístico. 16 de junio es el Día Mundial de la Tapa y por lo tanto todos los hosteleros españoles estamos orgullosos de algo que significa para nosotros cultura, tradición, gastronomía,
identidad de país. Lo tenemos nosotros y tenemos que reivindicarlo y lo reivindicamos hoy día 16 de junio. Y hoy estamos aquí. Y estamos aquí para volver a mostrarles el apoyo, para decirles que no están solos, que no los vamos a dejar solos y que vendremos las veces que haga falta hasta reconstruir la zona. La elección de Catarroja no ha sido casual. La localidad fue una de las más afectadas por la Dana. Meses después, acoge esta celebración como ejemplo de recuperación y resistencia del sector hostelero. Pues es un apoyo más y una muestra de cariño, en este caso del sector hostelero, para visibilizar el esfuerzo que han hecho nuestros locales por intentar volver a recuperar la normalidad. Podemos decir que alrededor del 80% de los negocios de hostelería han vuelto con más ganas y también con la oportunidad de innovar en sus locales. En Valencia Ciudad, la jornada ha continuado con la presentación de la tapa ganadora autonómica, que representará a la comunidad en Madrid Fusión. Se trata de un buñuelo de all y pebre, creado por el chef Pablo Margós. Bueno, la tapa ganadora de este año de la Comunidad Valenciana es un buñuelo de all y pebre con anguila ahumada, con un cremoso de ajo, un poquito de almendra, dentro tenemos la patata con el pimentón. Es un plato muy nuestro llevado a un buñuelo, a una mandonguilla. Quería dar a conocer el all y pebre, la gente que no suele comer el all y pebre por el tema de la anguila, que empezara a probarlo. El all y pebre también está en nuestro ADN gastronómico. La gastronomía local es uno de los grandes reclamos de la ciudad de Valencia. Así lo ha reivindicado el Ayuntamiento en este Día Mundial de la Tapa. Una tapa que está muy relacionada con nuestro kilómetro cero de la despensa mediterránea, con nuestra albufera, el buñol de la albufera, con la anguila, y que pone en valor pues ese producto de proximidad y además esas recetas que van pasando de generación en generación. Cada vez son más personas las que vienen, las que nos visitan, las que eligen Valencia por su gastronomía, porque es una forma también de disfrutar de la ciudad, es parte de nuestra cultura y por tanto, bueno, pues ahí seguiremos desde el Ayuntamiento, desde luego, apoyando a la industria de la felicidad y a este sector que es tan importante, no solo para la economía de la ciudad de Valencia, sino también desde el punto de vista social. Desde 2012, el Día Mundial de la Tapa se celebra en toda España y también en el extranjero. Este año, además, se ha lanzado un diploma solidario para los amantes de la paella, descargable en la web oficial, con el objetivo de seguir apoyando a los establecimientos más afectados por las inundaciones. Vuit i 17 minuts, anem amb els esports. El València Club de Futbol, la seva fundació i el Banc d'Aliments continuen amb el seu objectiu d'ajudar a la societat valenciana en estat precari. Després de 10 anys d'aliança han ajudat a més de 130.000 persones repartint més de 3 milions de quilos de menjar. I després de la informació esportiva, anem amb una nova secció en el nostre informatiu, entrevistes, però no com les que han vist fins ara, sinó entrevistes properes i de persona a persona sobre un tema de l'actualitat. I el tema que volem tractar en el nostre espai d'avui el tractàrem la setmana passada, però donat que el temps fou molt limitat, moltes coses es quedaren en l'aire. Estic referint-me a la violació grupal que va patir un menor valencià. La violació, ja coneguda com la manada de segon de l'ESO, la víctima de la qual va callar durant 2 mesos fins a plegar a un estat catatònic. Volem reprendre aquest tema de com la violació o abús sexual grupal s'ha convertit en una nova manera de fer bullying i tot per la facilitat que tenen les i els menors per accedir cada volta més joves a la pornografia. De com els afecta al seu creixement físic i mental, com accedeixen a aquests continguts i quin paper tenen mares, pares i tutors, en parlarem a continuació. Per aquest motiu tenim avui amb nosaltres, ens visita al plató de Notícies Comunitat Valenciana, José Vicente Esteve, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches, José Vicente, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, es un placer que esté con nosotros aquí en el plató. Y bueno, me gustaría empezar un poco por el principio. ¿Están los niños dejando de ser niños? Pues yo considero que no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Òscar. Y respecto a la pregunta, yo considero que no, que los niños no están dejando de ser niños, es algo más complejo. Siguen siendo niños, pero con acceso a recursos, medios y materiales
que en otras generaciones no hemos tenido dicho acceso. ¿Esto qué significa? Pues significa que tienen una mayor capacidad de acción y una mayor capacidad de incidencia sobre el mundo, lo que para lo bueno y para lo malo. Es decir, producen efectos más positivos y efectos que pueden ser más negativos porque actúan multiplicativamente. Entonces, en principio, siguen siendo niños, su estructura conceptual, mental, emocional sigue siendo la de un niño, y con su nivel de juicio, con su nivel de desarrollo moral, sigue siendo el de un niño en función de la etapa en la que esté. Entonces estamos hablando de adolescentes que han superado los 11 años, que ya han entrado en una fase de maduración y de desarrollo que ya manejan operaciones simbólicas, y esas operaciones simbólicas lo que le permiten pues, es accionar sobre ese mundo sin los filtros y la experiencia que conlleva un largo proceso de socialización basado en el conflicto y en las disyuntivas, por decirlo de alguna manera. Así, ¿los pone en riesgo? Pues a algunos sí y a otros no. Pero, José Vicente, ¿cómo puede ser que haya niños de 8 o 9 años? Nosotros, por ejemplo, usted lo mencionaba hace un momento, no teníamos acceso a esa información, pero con 9 años no se suele tener interés por ese tipo de contenido. ¿Cómo puede ser que niños de 8 o 9 años entren en contacto con pornografía en Internet? Yo considero que, lo que dicen los estudios, por ejemplo, de la Fundación ANAR, aquí en España, pues la edad media de acceso a la pornografía suelen ser los 14 años aproximadamente. Y además tienen una finalidad, que es una finalidad, lo hacen o por diversión, porque les llama mucho la curiosidad, o incluso para masturbarse. Hay una diferencia de género, es decir, en los varones aproximadamente el 60% buscan esa pornografía pues, para masturbarse, mientras que en las chicas el porcentaje se rebaja bastante, aproximadamente el 20 y alguno por ciento, o del orden del 20 y algo por ciento, ¿no? Entonces, que esto es básicamente lo mismo que sucedía cuando, por ejemplo, yo tengo 60 años, pues cuando teníamos nuestra edad. Yo creo que es accidental. Por ejemplo, una noticia que estuvimos comentando el otro día era que en un colegio habían descubierto unos niños con 8 años viendo pornografía. La pornografía es un producto, y es un producto que responde a unas leyes de marketing. Entonces, toda la ley del marketing lo que busca es ampliar su target, su población objetivo. Por eso el otro día yo decía que no son los niños los que buscan la pornografía, es la pornografía la que buscan los niños. Es decir, se ponen a navegar donde sea y empiezan a salirles ventanas emergentes, anuncios, noticias de tal modo que son el resultado de un algoritmo. Y es un algoritmo que evidentemente no es neutro, ni tiene... Su objetivo no es formar moralmente a nadie, es hacer que la audiencia se quede anclada que siga navegando. De ahí el scroll y de todos estos nuevos fenómenos que están sucediendo. Correcto. Entonces, ¿es preocupante? Pues hasta cierto punto es preocupante porque los menores, los que tienen 8 años, 9 años, 10 años, todavía no tienen la estructura cognitiva suficiente para juzgar críticamente esa información que están viniendo, que están recibiendo. Pero también es cierto que el impulso no va más allá de la risa y del compadreo entre ellos, de las complicidades que establecen. Evidentemente, no puede leerse desde una posición adulta y excesivamente moralista, porque no les dan el significado, no tiene el contenido, el universo simbólico que hay detrás de la pornografía. Es decir, de hecho, ni siquiera han despertado sexualmente. Correcto. Entonces lo que es una actividad que les produce risa, saben que es tabú, saben que la gente, que a los profesores les llama la atención y se lo prohíben, saben que los padres se contrarían y de alguna manera pues pero no tiene el valor que muchas veces... No es legítimo hacer la lectura que muchas veces hacemos. Desde los adultos sabiendo la plenitud de los significados. Otra cosa diferente es en la adolescencia. Y en el caso de... Estábamos hablando, por ejemplo, de que para ellos no tiene el mismo significado que para una persona más adulta, pero de alguna manera influirá en ellos a tan temprana edad el consumir ese tipo de pornografía, ¿no? ¿Cómo les afecta en su desarrollo?
A ver, yo lo que es una opinión, es decir, estamos en un terreno, estamos en un momento social de transición. Es decir, esto está cambiando. Esto está cambiando y la visión clarísima es el propio uso de las nuevas tecnologías. La capacidad de penetración, la prevalencia de las nuevas tecnologías progresa geométricamente. Es decir, esto ya no es lineal como antes que íbamos acumulando, sino que esto hace muchísimos saltos. Hay estudios que están evidenciando o que están demostrando que la pornografía les afecta muy negativamente. Pero hay estudios que no tienen tan clara esa causalidad, esa conexión causal. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas la conducta sexual es el resultado de un montón de factores y de variables, y que hay algo muy importante que es el propio proceso de socialización y sobre todo también que el proceso de socialización pues empieza con los otros significativos, que son nuestros padres, esos que si te los cambian dejar de ser tú y te conviertes en otra persona, y luego tenemos unos sistemas de socialización secundaria. Si el trabajo previo está hecho, es decir, si tus padres te han ido acompañando, si los otros significativos te han transmitido un sistema de valores, unas fuentes de significado adecuadas, pues puedes manejar y puedes afrontar el desafío que te plantean estas nuevas tecnologías y los contenidos de las nuevas tecnologías. ¿Hasta dónde puede afectar? Pues sucede como con los estudios clásicos de los medios de comunicación. Es decir, durante mucho tiempo nos hemos planteado, no teníamos claro, no podíamos contestar realmente a la pregunta si los medios de comunicación influyen o no influyen sobre las audiencias, y al final pues se encontró, Lazarfield, por ejemplo, decía influyen, pero en determinadas personas y en determinados momentos. Correcto. Pues yo soy de la opinión, después de contrabalancear y comparar diferentes estudios, en que efectivamente influyen, pero en determinados sujetos y en determinados momentos, y en determinadas circunstancias y condiciones. Es decir, por lo tanto, generalizar a partir de generalizar desde un elemento, generalizarlo pues es crear estereotipos y prejuicios que posiblemente redunden negativamente en el propio proceso de educación de los niños. O dicho de otra manera, la realidad digital ha venido y se va a quedar. A partir de este momento, el otro día sugería una metáfora, y es que el mundo real hoy en día ya no es la realidad. El mundo real es como el ADN de nuestra realidad actual, tiene una realidad real y tiene otra realidad que es virtual, y se entrelazan como la hélice del ADN. Es decir, así que la realidad de cuando nos ponemos en posiciones de apocalípticas, pues sucede, lo que estamos haciendo es negarles la posibilidad de adaptarse a un mundo nuevo. Con esto me permito el lujo de enlazar. Humberto Eco tiene un libro, un estudio que es genial desde mi punto de vista porque nos provoca el pensamiento y el juicio crítico. Que es, el título es Apocalípticos Integrados. Cada vez que ha habido un cambio tecnológico, cuando hemos pasado de la imprenta a la radio, a la televisión, a Internet, cada vez que ha habido un cambio tecnológico se han producido estas convulsiones sociales. Tenemos que estar preparados porque ahora la convulsión social es continua. Es decir, hay un proceso de digitalización que integró un montón de tecnologías, que hizo desaparecer un montón de puestos de trabajo, pero hizo que surgieran nuevos puestos de trabajo. Esto lo estamos viviendo día a día con la inteligencia digital. Con la inteligencia artificial. Sí. Esto está transformando el mundo. No sabemos, las profesiones del futuro no sabemos cuáles son. Sí que sabemos que tenemos que respondernos a la pregunta: ¿qué tipo de adultos queremos en el futuro? Porque en función de ese tipo de adultos vamos a tratar o vamos a educar a los menores actualmente. Podemos adoptar la posición del apocalíptico, en el cual el mundo se está desmontando, se están hundiendo los valores, o podemos adoptar la posición de los integrados. Y los integrados sería, pues, los valores ya están superados y posiblemente, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, ¿no? Uno de los problemas que comentaba era esto: tenemos que elegir. Al final, el mundo adulto es el que tiene que elegir, sobre todo los que nos dedicamos a educación, tanto en primaria, secundaria y universidad sobre todo, tenemos que elegir qué tipo de personas queremos contribuir a diseñar. Es cierto que las tecnológicas, que las redes sociales, que los algoritmos de la inteligencia artificial no son neutros.
Es decir, responden a unos determinados intereses económicos, a unas ideologías, a unas determinadas visiones del mundo, y eso puede influir. Pero y el propio funcionamiento de las redes, McLuhan hablaba del medio es el mensaje. Y entonces decía, pues mira, hay mensajes que son fríos, hay medios que son calientes, por eso el medio es el mensaje, ¿no? Las redes sociales no es que sea un medio caliente, es que está al rojo vivo, está ardiendo, es hierro fundido. Entonces, el coger y excluir de ese mundo virtual a los menores nos puede conducir directamente a una inhabilitación de estos menores para ese mundo que no es que les viene encima, es que ya están en él. Hay que tener en cuenta también que nosotros somos inmigrantes digitales y que ellos, cuando digo nosotros, pues... más adultos. Exacto. Entonces, nosotros somos inmigrantes digitales y mientras que los menores son nativos digitales, se han criado con las redes sociales. Yo cuando tengo un problema con el móvil, que suelo tener mucho, se me desconfigura la impresora, tengo que llamar a mi hija. Mi hija, desde su pensamiento mágico, pues antes cuando existían los vídeos, no hace tantos años, pues le daba de comer galletas al vídeo. O sea, por tener una boca, pues le metía galletas allí hasta que el vídeo ya se estropeaba. Pero sabía programarlo. Algo que a mí me costaba con el manual de instrucciones. Y ella intuitivamente se programaban sus dibujos animados para grabarlo. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Han nacido con la tecnología, conocen las claves de la tecnología, conocen cómo manejarse con los aparatos, conocen cómo se gestiona un troll. A un troll es alguien un odiador, un hater, que te está atacando en redes sociales, por ejemplo. Conocen los riesgos que hay. No todos los riesgos, pero sí conocen los riesgos. Cuando nosotros pensamos que los menores están indefensos, pues posiblemente no estén tan indefensos. Y no están tan indefensos porque se han socializado en estas redes sociales y se han entrenado en las redes sociales. Y conocen experiencias, en cuanto que han tenido una mala experiencia, huyen del chat o huyen del TikTok, lo que sea. Decía que las redes sociales no son neutras. Esto se ve muy claro con TikTok. TikTok es una red social que tiene mucho éxito entre los jóvenes y tú ves los contenidos que encontramos en Occidente, en los países occidentales. Y aquí lo que nos encontramos son desafíos, desde el punto de vista de los adultos, dices, vaya tonterías. TikTok es una empresa china, X o Instagram es una empresa norteamericana. Correcto. Que va lo mismo, hace lo mismo. El TikTok de China... El TikTok es un producto desde China que se vende a Occidente, se distribuye en Occidente y se distribuye en China, pero en China no se llama TikTok, no me acuerdo cómo se llama. Si tú ves el TikTok de China, allí las historias no son desafíos, a ver quién se come 5 cucharadas de canela. Allí son historias de prosocial, de heroísmo, de socialidad, de música, este chiquillo que ha ganado un campeonato, el otro que toca la flauta, el otro que... Entonces, los desafíos son muy diferentes y es una forma de construir. ¿Esto qué significa? Que no es neutro. Es decir, que haya intereses geopolíticos detrás de estas redes. Lo cual, ¿a dónde nos lleva en el momento actual? Pues que estamos en un momento de transición y no podemos dictaminar. Es decir, podemos adoptar una posición. Esto lo están haciendo muchas familias. Se escandalizan porque es que, por ejemplo, hay estudios que relacionan la violencia filioparental con el uso de pantallas. Entonces, hay muchos estudios en este sentido. Entonces, pues, la pornografía crea potenciales violadores, por ejemplo. Hay estudios de este tipo y están publicados en revistas científicas y tal. Pero, por ejemplo, Sanders, en 2024, pues presentó un metaanálisis. Hay una técnica para analizar las publicaciones, para saber dónde estamos, el estado de la cuestión. Consideró 2.400 estudios a nivel mundial, con una muestra de 1.950.000 sujetos en total, entre todos estos estudios. Y lo que encontró, por ejemplo, era que no se puede decir científicamente, a partir de su metaanálisis, que no se puede determinar que las redes sociales produzcan los efectos negativos que muchos estudios están demostrando. Es decir, que no se puede decir, en sana ciencia y en pacífica ciencia, no se puede decir que interfieran las habilidades sociales, no se puede decir que interfieran en la capacidad de atención, no se puede decir que interfieran en la capacidad de pensamiento. Aún es más, eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión que encuentran es
ponen un umbral. Ellos estudian el número de horas que los menores están expuestos y dice, pues a partir de... hay muchos estudios que dicen que a partir de 2 horas es muy negativo. Ellos encuentran en esta revisión tan gigantesca, que es la más importante que se ha hecho hasta el momento, dice que a partir de las 7 u 8 horas es cuando hay que empezar a preocuparse sobre la producción de efectos. 7 horas es una jornada laboral, ¿eh? 8 horas es una jornada laboral. Básicamente. Otro hallazgo que encuentran es que las redes sociales, las pantallas, no solamente afectan negativamente no solamente no afectan negativamente, sino que cuando se produce la condición de que la familia acompaña a su hijo en este viaje por la realidad virtual, los efectos son positivos en socialización, en mejora del pensamiento, del razonamiento y en el control emocional. Así que estamos en un momento en el cual hay que... Otra cosa es que políticamente pues te interese. Antes decía, hay familias que se han disparado, incluso inmediatamente como que se han disparado es que han empezado a quejarse. Hay que suprimir las pantallas en los tablets, y hay colegios y hay comunidades autónomas que se están subiendo a ese carro. Entonces yo pienso que hace falta una reflexión, o una reflexión en el cual participen los diferentes actores sociales y sobre todo la investigación y la academia. ¿Por qué? Porque si prohibimos las redes sociales estamos cerrando una puerta que va a ser necesaria para vivir en el mundo, para colocarse profesionalmente, para desarrollarse profesionalmente y para manejarse en un mundo digital. Que por otro lado da lo mismo, porque no se pueden poner puertas al campo. Es decir, si no utilizan la tablet en el colegio, verán el porno, lo verán detrás de un seto, a escondidas, y a lo mejor los resultados son peores. Sabemos que lo que hay que hacer es que hay que prepararlos. En vez de negar la tecnología, lo que hay que hacer es actuar y prepararlos para manejar esa tecnología, avisarles de los riesgos, de los peligros, si somos adultos. Entonces, sensatez, a final de cuentas. Igual me he extendido demasiado. No. Me parece bastante interesante porque básicamente son los temas de los que queríamos hablar. Hablaba usted de que hay que tener sensatez, de que los padres deben acompañar a sus hijos durante este proceso, ¿no?, de aprendizaje a través del mundo digital. Pero volviendo un poco al tema del caso de la violación grupal en Valencia, ¿qué consejos daría usted a los padres en el caso de que su hija o su hijo haya sido víctima? Y en el caso de que también hubiera podido ser agresor. Esto nos lleva también son temas tan profundos que muchas veces se entra en conexión con los tiempos disponibles en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no?, como la televisión, que es un medio rápido y fluido. Tenemos claro que de una relación tóxica hay que alejarse. Esto la psicología no hace mucho tiempo que nos lo está diciendo. Cuando hay una relación tóxica te has de alejar. La gran pregunta es, cuando se produce una situación de este tipo en la cual hay un acoso escolar, un bullying, si nos fijamos y revisamos los estudios disponibles, vemos que quien termina huyendo del colegio, quien termina marchándose del colegio, es siempre la víctima. Efectivamente. Esto es muy curioso. Y muy curioso desde el punto de vista, digamos, de la equidad, la justicia, la igualdad, porque en todo caso tendría que ser el agresor. Eso por un lado. Otras veces la respuesta institucional también es laxa. Y otras veces contraproducente. Es decir, en ocasiones aquí no pasa. Aquí con nosotros no pasa. Esto en este colegio, en esta empresa, aquí esto no pasa. Y sí que pasa. Sí que pasa porque es un proceso social. Y estos procesos sociales, pues cuando las comunidades son las que son, y como somos por los monos que somos, pues los primates que somos, pues esto sucede. A veces la solución es solucionarlo como ser buenos amigos, darle la mano, y entonces la víctima le tiene que dar la mano como buenos amigos a su maltratador, lo cual significa una revictimización de la víctima, una rehumillación y un empoderamiento del maltratador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si fuese mi hija o mi hijo, yo lo que haría inmediatamente es ponerlo en conocimiento de la inspección educativa e inmediatamente después a la Fiscalía de Menores. Porque estamos hablando de una cuestión de dignidad humana, es decir, de vulneración de derechos básicos, de atentados. Son atentados, no son cosas de niños, son atentados que marcan para toda la vida. Es decir, una víctima de bullying
que encima no sabemos cuántas hay, porque depende de los estudios. Hay estudios que nos dicen que el 4 y el 5%, y hay estudios que nos dicen el 45-50%. Y pues una víctima de bullying, el bullying tiene un problema, y es que, como todos los delitos, pues se hace en la oscuridad, para que no te cojan. Por lo tanto, hay una red de silencio. Y ahí, si te chivas, eres un cobarde y te vamos a pegar y vas a pagar, que es en este caso, en el caso con el que hemos abierto, pues sucedía esto. En consecuencia, hay mucha cifra negra del delito, hay mucho delito institucionalmente no conocido y que las víctimas lo sufren profundamente y cada vez se hacen más pequeñas, renunciando al propio desarrollo, renunciando a la propia autoestima, a la propia asertividad, sus derechos asertivos, y realmente hay una desproporción tan brutal entre... el bullying es una violencia, es intencional, es decir, es instrumental, se consigue para dominar a alguien. O sea, se aplica para dominar a alguien. Pues hay una tremenda desproporción entre los objetivos que tú quieres conseguir con la aplicación de esta violencia y el método que utilizas, ¿no? Por lo tanto, a largo plazo el daño sobre la víctima va a ser bastante brutal. Muchas veces estas personas llegarán a los 40, 45, 50 años y todavía tienen las heridas abiertas. En la universidad lo vemos enseguida. Es muy fácil detectar, hacer la predicción pretérita. Es decir, a este alumno o a esta alumna le ha pasado algo. Y cuando hablas con ellos, cuando te das cuenta que te pones a hablar con ellos y si consigues generar la suficiente confianza, efectivamente te dicen lo que les ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es denunciar. Todo silencio es muy cómplice. Para romper la barrera del silencio, necesitas lo mismo que decíamos antes, acompaña a tus hijos en sus viajes virtuales. Pues genera un clima de confianza con tu hijo para que tu hijo te lo pueda contar. Porque si no, no te lo va a contar. No se lo va a contar a los profesores, porque hay una red de miedo que cae sobre ella. El fenómeno es muy similar, muy parecido a la violencia de género. Se crea una red de silencio y esa red de silencio lo que hace es vulnerabilizar más a la víctima. Cuanto más vulnerable sea la víctima, mayor posibilidades se incrementa con mayor frecuencia las agresiones y además con mayor intensidad. Muchas veces, pues al final, pues nos encontramos a alguien que se arroja por una muralla y se suicida, o a alguien que termina en un hospital de un palizón que le han pegado, ¿no? Correcto. Y nadie ha visto las señales. Entonces, pues ¿por qué? Pues porque no hemos puesto la atención. Los adultos, y sobre todo los adultos de los cuales dependen menores o alumnos universitarios, tenemos que tener los ojos, que ya son adultos, los ojos súper abiertos, donde poner la atención, poner la energía, evidentemente. Y eso es lo que te permite pues, ir controlando ese contexto y ese medio. Buscar los indicios, la depresión, las caídas brutales en las notas, en las calificaciones, que es lo primero que colapsa. ¿Por qué? Porque aproximadamente, según algunos estudios, el 10%, volvemos a lo mismo, cifra negra, así que esto es una caja negra que no sabemos, no es una caja negra como la de los aviones que sacas, sino que aquí hay muchas zonas ocultas que la ciencia todavía no hemos podido profundizar. Te pones a analizarlo y aproximadamente un 10% de los menores acosados es por las notas, porque eres mejor estudiante que yo, porque entonces lo atacan. ¿Cuál es la reacción de la víctima de esa red? Pues bajo inmediatamente mi rendimiento académico, a ver si así me olvidan. Entonces estas reacciones que son búsquedas adaptativas, como puede adaptarse, así que hay que trabajar con ellos en este sentido. Por otra parte, ¿qué hacer si mi hijo es... Bueno, si es el agresor? Pues lo primero que tienes que saber es que tienes un problemón. O sea, tienes un problemón porque tu hijo es capaz de ejercer violencia para conseguir un objetivo. Y eso, más pronto o más tarde, te va a salir en el hogar. El día que le digas, deja el móvil porque vamos a cenar, esto va a salir, se ha aprendido, la violencia es muy peculiar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es un refuerzo negativo. O sea, alguien se porta mal y entonces pues tú le aplicas una violencia que puede ser verbal, puede ser física o puede ser emocional, te retiro el afecto y tal. A quien refuerza
no refuerza negativamente a la persona con la que tú quieres conseguir el objetivo, sino que te refuerza al propio agresor. Lo pongo con un ejemplo para que se vea. Yo era adolescente y saltaba en el sofá, como todos así gritando y haciendo el imbécil. Pasaba mi madre, no saltes en el sofá porque el sofá se rompe. No, te lo decía 15 veces. Ya venía enfadada y tengo la lengua pelada de decirte que no saltes en el sofá. Entonces había una herramienta educativa que era la zapatilla, te soltaba un zapatillazo y tú te sentabas inmediatamente en el sofá. Correcto. ¿Qué aprendía yo? Salta en el sofá cuando no esté tu madre, que no te vea, que es lo que aprenden los maltratadores. Correcto. ¿Qué aprendí a mi madre? Se lo he dicho 15 veces y no me ha hecho caso, le he dado un zapatillazo y fíjate, que mano de santo. En consecuencia, la violencia a quien realmente refuerzas al agresor. Esto significa que si tu hijo es capaz de vulnerar derechos ajenos, de machacar a una persona, tienes un hijo problemático. Por lo tanto, hay que intervenir inmediatamente. ¿De qué manera se puede intervenir ante una situación así? Confrontarlo con la realidad, hacerle que se responsabilice. Lo mismo que nos dice la ley de responsabilidad del menor, del penal del menor, pero aplicado a lo social, evidentemente. Es decir, es legítimo que hagas daño, es legítimo, ¿te has dado cuenta? Hace un ejercicio de empatía, hay que trabajar eso. No es llevaos bien y daos la mano, es confrontarlo contra la realidad. El desarrollo moral se produce. Nosotros durante mucho tiempo hemos pensado, porque había un pedagogo suizo que era Piaget, que decía, según vamos madurando, o sea, somos una especie que nacemos con un cerebro inmaduro. Y esto no es muy bueno, porque nos permite adaptarnos a muchos sistemas, a muchos contextos, etcétera, etcétera. Piaget decía que había una fase sensorial al principio, luego operaciones concretas, otra fase preoperacional, operaciones concretas y operaciones abstractas. Las abstractas coincidían con la adolescencia. Por eso sí que hay que preocuparse más del porno en la adolescencia que cuando está a los 8 años. Porque son las operaciones concretas y eso pues, no coge, no cala. Efectivamente. Entonces, después vino alguien que se llamaba Colbert, que era alumno de Piaget, y Colbert decía, hay una cosa que es el desarrollo moral, y el desarrollo moral no se produce por la maduración. El desarrollo moral se produce porque tú te sometes a cuestionamientos. Es decir, o Jarvis, que era otro pedagogo, decía, los aprendizajes se producen, que este era muy defensor del aprendizaje natural, cómo aprendemos en la naturaleza, y decía, por disyuntivas, cuando los sistemas que tú tienes en tu cabeza no te sirven para explicar las conductas o las vivencias que has tenido. Eso es Jarvis, las disyuntivas. El desarrollo moral se decía que nosotros crecemos, los seres humanos crecemos moralmente, y esto es importante, el sistema de valores como guía de acción. Crecemos a nivel de valores, ética y moralmente, a partir de cuestionamientos, que básicamente es lo mismo. Mi sistema de valores que me guían no me ayudan a responder a este problema. Es decir, cuando yo he sido un maltratador o cuando yo he cometido un acto raro o desviado o lo que sea, lo que mejor me puede ayudar para tomar conciencia es que alguien me diga, fíjate las consecuencias, fíjate los actos, fíjate la importancia que tiene el asumir la responsabilidad, fíjate la importancia que tiene ir y pedir perdón. Eso por un lado. Y si mi hijo ha sido testigo, hay proyectos que son magníficos, que incluso están haciendo aquí en España. Zimbardo en Estados Unidos tiene un proyecto que es el de héroes cotidianos, que cuando veas una injusticia, ponte delante. Hay un rap del Langui que se buscan valientes. Se buscan valientes que no teman al malo, que cuando vean algo se pongan delante, que defiendan los derechos, que no se dejen arrastrar por las normas de las situaciones, que son injustas. O sea, que se pongan delante. Aquí en España hay un proyecto que se está desarrollando que es la creación de hidalgos, recogiendo la imagen de Don Quijote. Cuando veas una injusticia, ponte delante. ¿Por qué? Porque el acoso es... el otro día decía un ejemplo que es una especie de trébedes, ¿no? Necesita 3 patas, porque es un proceso social víctima, victimario y público que aplaude. Si tu hijo es un conformista de los que aplauden, deber de reflexionar con él sobre la víctima, sobre qué sentirá, sobre qué efectos va a tener a largo plazo, sobre la legitimidad de esto. Y entonces, con esto podemos aspirar o podemos pensar que estamos en el camino adecuado para una sociedad mejor. Esta es la...
Bueno, pues con esto, José Vicente, se nos acaba el tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría volver a invitarle a que tenga usted las cámaras de Noticias Comunitat Valenciana a su disposición por si usted quiere lanzar un último mensaje, eso sí le pido brevedad, pero si usted quiere lanzar algún mensaje o algo que crea que se nos haya quedado en el tintero, sea usted libre para hacerlo en este momento. Óscar, muchas gracias. En primer lugar, por disculparme por... ha sido perfecto. Por la extensión, porque básicamente es que este es un fenómeno tan complejo que no se puede analizar tan rápidamente. Hay muchas variables y muchos elementos. Estamos en una situación de transición. Estamos en una situación donde necesitamos mucha ciencia y mucho conocimiento real. Por un lado, nuestros jóvenes, los jóvenes que ahora están en el colegio, están en las familias, en el colegio, que pasarán al instituto, que luego nos van a llegar a la universidad, están viviendo una realidad que nosotros no la entendemos, que de verdad que no terminamos de entenderla. La universidad, por ejemplo, está en jaque hoy en día con las inteligencias artificiales. En secundaria sucede lo mismo. En consecuencia, estamos en una realidad nueva, en un mundo nuevo. Cuando estamos en situaciones nuevas, lo importante es prudencia, paciencia y perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En hacer mejores ciudadanos, en hacer defensores de los valores democráticos, de los derechos humanos y sobre todo de la convivencia pacífica, porque merece la pena. Pero no porque los jóvenes sean el futuro, es que son el presente ya. Así que ellos... Si de verdad nos creemos eso del bien del superior interés del menor, ellos nos necesitan que no perdamos esa equidistancia de la que habló Aristóteles, ese equilibrio, porque posiblemente en el equilibrio esté la virtud. Y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted, José Vicente Esteve, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Ha sido un placer escucharle y tiene usted aquí su casa para próximes visites. Gràcies per haver estat esta noche con nosotros. Pues moltes gràcies, Òscar. Gràcies. Adéu. I nosaltres ens anem ja directament a la pantalla gran perquè anem a veure l'oratge que farà demà. I ja pleguem a la part final del nostre informatiu després d'esta intensa i interessantíssima entrevista sobre el bullying, però nosaltres anem ja a canviar de terç, anem a la recta final i ja en poc de temps perquè estem al final de l'informatiu i anem a fer la informació meteorològica. Ens anem ja de cap sense més floritures. Anem a veure els avisos que tenim per a demà activats per l'Agència Estatal de Meteorologia. Observen la pantalla, anem a tindre avisos grocs en tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València per fortes pluges de fins a 20 litres per metre quadrat i per possibilitat de granís de fins a 2 centímetres de grandària. Però observen també a aquesta part de la pantalla perquè en l'interior sud de València està activat el nivell taronja, al igual que en tota la part nord d'Alacant i en la part sud d'Alacant, que tenim també activat l'avís groc. Però en aquest cas, l'avís taronja per pluges, per fortes tormentes i per granís gran. Estos avisos estaran actius o tinc-se a notar des de les 2 del migdia de demà fins a les 10 de la nit. Pluja de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, granís gran de fins a 2 centímetres o més de grandària. Així és que molta cura amb les carreteres, sobretot perquè ja saben vostès la pluja, els mal de caps que estan donant en moltes zones de la península ibèrica. Anem a veure demà com traduïm això en els nostres mapes. De matí anem a tindre un matí tranquil i estable amb lluentor del sol pràcticament en tota la província de Castelló, amb intervals nuvolosos en la meitat nord de València i amb un poc més de presència de núvols en la meitat sud de la província de València i també per extensió a tota la província d'Alacant. Però per la vesprada, a partir de les 2 del migdia, que és quan s'activen aquests avisos, ja poden veure que la realitat canvia considerablement. Intervals nuvolosos amb pluja de fins a 0,1 litres per metre quadrat al nord de Castelló, 1,7 litres per metre quadrat a l'interior de la província, també a l'interior de la província de València 0,4, també al sud de la província de València 0,4, tormenta a la muntanya alacantina i ja en aquesta part de la façana mediterrània d'Alacant no tindrem en principi cap ruixat. Com veuen, pràcticament, al igual que hem vist en els avisos, estarà tot en les parts més interiors. Anem a veure les temperatures per a demà, que aquestes tampoc tenen massa ganes de canviar. I esta setmana també
sembla que van a repuntar un poc més. Ja podem veure que els termòmetres continuaran amb valors molt alts. A nit tinguérem temperatures màximes que superaren els 25 graus de mínima en zones alacantines. Nits ja pràcticament tòrrides que ja estem vivint. Repassem ràpidament les temperatures per a demà. 29 de màxima i 18 de mínima a Morella, 23-31 Castelló de la Plana, 19-32 Sogorb, 23-30 València, 20-34 Requena. Atenció, Xàtiva, 36 graus de màxima, 21 de mínima. Es passem a Alacant, 20-31 Dénia, 20-34 Alcoi, 22-31 Alacant, 22-28 Oriola. Anem als dies següents, com anem a finalitzar esta setmana, com l'anem a passar, i sembla que les tormentes continuaran durant la resta de la setmana. I observem, per exemple, que el dimecres dia 18 tindrem algunes tormentes en zones de l'interior de la província de València o a la muntanya alacantina. Això sí, no seran tormentes que duren tot el dia, sinó que seran puntuals i preferiblement per la vesprada en un principi. La resta del mapa, intervals nuvolosos i en alguna zona més sol que núvols. Passem al dijous, on continuem mantenint-se, encara que de manera molt poqueta cosa, intervals nuvolosos amb pluja al nord de la província de Castelló. A l'interior de València persistirien aquestes tormentes que, com deia, seran puntuals. I en la resta del mapa, intervals nuvolosos, al igual que en la resta dels dies. Com anem a acabar la setmana? El divendres dia 20 continuarem algunes tormentes en el nord i a l'interior de la província de Castelló. També atenció al sud de la província de València, en zones de la costera especialment, que també tindran per la vesprada, al igual que en aquestes zones de Castelló, per la vesprada, remarque, esos episodis de tormenta que pareix ser que serà tormenta seca, és a dir, apenas cauran 4 gotes. En la resta del mapa, intervals nuvolosos i seran esos intervals nuvolosos menys forts en Alacant i pràcticament inexistents en la resta del mapa. Anem a veure les temperatures també ràpidament per a la resta de la setmana que no experimenten variació. Si l'experimenten, serà una variació cap amunt, això sí, molt poca cosa. Observem com en zones litorals i prelitorals aplegarem fins a 31 graus de màxima, fins a 24 de mínima en el cas de València per al dimecres. Zones de l'interior màximes de 30-31, mínimes de 19-20. 30 que també tocaran al nord de la província de Castelló, 35 al sud de València, 28 al sud d'Alacant. Dijous, dia 19, es mantenen més o menys aquestes temperatures, augmenten a 36 de nou al sud de la província de València, 29 al nord de la província de Castelló o 28 al sud d'Alacant. La resta de temperatures estan més o menys iguals, amb mínimes d'entre 21 i 23 graus i màximes d'entre 30 i 32 en zones litorals i prelitorals. Com anem a acabar la setmana, com anem a tindre el divendres dia 20, amb temperatures en ascens. En alguns punts és probable, si bé no fregarem els 40, estarem molt a prop, perquè observem aquests 37 graus que s'esperen en zones del sud de la província de València. 32 en el cas de la muntanya alacantina, 28 al sud d'Alacant, 29 al nord de Castelló, zones litorals i prelitorals, mínimes de fins a 24, atenció, màximes de fins a 32, que també seran de fins a 33 a zones de l'interior i les mínimes estaran al voltant dels 20 graus. Per tant, anem a continuar amb una setmana clarament marcada per la calor, per nits que ja comencen a ser tòrrides i per màximes que ja van acostant-se cada vegada més als 40 graus. I això sí, anem a tindre un mini episodi de ruixats que comença demà a partir de les 2 del migdia amb avisos grocs i taronja, molt de compte en les carreteres, sobretot per aquest vent, per les tronades, però també per el granís, que serà bona cosa de gros. Bé, nosaltres ja corrents, que se'ns acaba el temps, anem a finalitzar recordant-los que queden 2 setmanes per a poder continuar visitant de manera gratuïta l'exposició que du per nom, o que s'ha apuntat, on estàs, Òscar, Consciència en Vèrtic, que està quasi en la seva totalitat protagonitzada per Mafalda. Penúltima setmana, i la poden veure de 11 a 7 de la vesprada en l'edifici del Rellotge de València. Consciència en Verd, en una manera de conscienciar-nos sobre el medi ambient amb Mafalda i amb altres personatges de dibuixants internacionals. Tanquem per avui la informació, demà dimarts més. Bona nit i gràcies per la seva atenció.